vamos a ver unos intentos de reformar la iglesia. Algunos de los primeros esfuerzos reformadores eran de los monjes, de órdenes monásticas. Hubo un monasterio en Cluny ahora en lo que es Francia, y fue uno de los primeros esfuerzos por reformar. Enfatizaban mucho la contemplación, la meditación, querían ya no ser mundanos, querían ser muy espirituales, pero cayeron en problemas, querían intentar primero el monacato y luego toda la iglesia, pero hicieron algunas cosas que los monjes anteriormente no habían hecho. Ellos abandonaron la labor manual, porque querían dedicarse exclusivamente a la meditación y las cosas espirituales, que suena bien, pero el resultado eventualmente fue malo, porque la orden empezó a enriquecerse mucho y pues no ensuciándose con labor manual, empezó a pues caer en comodismo y decaimiento espiritual. Sin embargo, produjo algunos monjes de importancia, como Bruno de Tula. Y este monje fue nombrado por el emperador para ser el nuevo papa. Pero Bruno rehusó ser nombrado papa por el emperador. ¿Por qué? Porque una de las ideas era, queremos quitar al emperador de estar mezclado con las cosas de la iglesia. No queremos que el emperador esté nombrando ni obispos, ni papas, ni sacerdotes, ni nada. Entonces él decidió marchar descalzo hasta Roma, a ver si la gente de Roma lo quisieran como papa, y así fue. Entonces llegando a Roma, empezaron el clero y también todo el pueblo lo aclamaron y lo nombraron papa, y es León IX. Él se opuso a lo que se llama la simonía. Simonía es la compra y venta de cargos o oficios eclesiásticos. Y tiene su nombre, ¿se acuerdan en el Nuevo Testamento? Simón, que quiso ofrecer dinero para que Pedro le diera la posibilidad de entregar a otros el Espíritu Santo. Y de ahí es simonía. Y era la práctica muy común. También los monjes reformadores querían imponer sobre todos los clérigos el celibato, porque era la norma entre los monjes, pero no era la norma entre los ministros comunes. Entonces los monjes querían imponer sobre todos el celibato. Él podemos marcarlo como monje, como papa reformador. Sin embargo, cometió unos errores bastante serios. Él fue el papa quien envió a un representante, Humberto, uno de sus consejeros, que era muy inflexible. Él lo envió a dialogar con el patriarca de Constantinopla. Y en ese diálogo no se entendieron, y Humberto terminó excomulgando al patriarca y a todas las iglesias leales a él. Entonces fue un gran error enviar a Humberto, un consejero pues que no captaba la situación oriental y muy inflexible. También León IX cayó en el error de querer ganar por fuerza militar. Y él encabezó un pequeño ejército para combatir a los normandos, que eran los norteños, como los vikingos, que habían tomado posesión del sur de Italia. Y León IX quería expulsar a los normandos y él fue contra ellos. Le fue muy mal, fue derrotado, fue encarcelado por los normandos y él murió un poco después de ser liberado de la cárcel. Otro monasterio en una ciudad también, ¿cómo pronunciamos esto? Citó.
lanzó una reforma llamada la Cisterciense, o sea, por el nombre de la ciudad, citó, a la cual se unió un joven Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval. Las fechas de Bernardo de Claraval son 1091 a 1153. Y este Bernardo, él practicó una mezcla que se había perdido en Cluny, una mezcla de contemplación con la vida práctica. Y en ese monasterio en Citeaux, los monjes se dedicaban a meditación, pero también a la labor manual. Y ellos se ensuciaban con el lodo de la tierra. Entonces, muy espiritual y al mismo tiempo muy práctico. Él se convirtió en el predicador más famoso de toda Europa. Y él predicó la segunda cruzada. Vamos a hablar de las cruzadas. Pero él predicó la segunda cruzada y promovió la autoridad mundial y espiritual del Papa. O sea, que el Papa tiene autoridad mundial y el Papa tiene autoridad en la Iglesia y también autoridad terrenal. Como resultado, y él era un apoyador del Papa. Y como resultado, los papas empezaron a usar con más frecuencia el título vicario de Cristo. Bernardo también escribió muchos himnos, algunos de los cuales cantamos hasta la fecha. En la Semana Santa muchas veces cantamos Cabeza ensangrentada, pues gracias a Bernardo de Claraval. Pero estos son dos movimientos de Cluny y de Citeaux que intentaron reformar la Iglesia. Ahora vamos a enfocarnos en el papado. Y vamos a como ver el papado desde 1073 hasta 1453. Entonces rápidamente vamos a abarcar como 4 siglos del papado y ver algunos puntos altos y otros puntos bastante lamentables. Pueden recordar que el papado había caído en un caos y un decaimiento espantoso ahí más o menos por el año 1000. Y en el año 1073, el monje Hildebrando, con H, Hildebrando, fue uno de los consejeros de varios papas. Y él fue electo papa. Y su nombre que escogió fue Gregorio VII. Pero muchas veces él se llama no por Gregorio, muchas veces es el único papa que quedó con su nombre, que es Hildebrando. Él tenía sueños de retomar el Oriente y España por fuerza militar. Pues él quería levantar ejércitos para retomar el Oriente, como anticipando la idea de las cruzadas y también para expulsar a los musulmanes de España. No prosperaron, no se realizaron esos sueños militares. Entonces él se enfocó en reformar espiritualmente la Iglesia romana en lo que es Europa. Él reformó las morales del clero y pues otra vez él prohibió el matrimonio del clero, no solamente de los monjes, sino de todo el clero. Y también la simonía, o sea, las mismas batallas que Bruno había, o León IX había batallado. Pero muchos no obedecían sus mandatos. Entonces, él no tenía autoridad o fuerza para imponer su voluntad sobre todos los obispos de Europa. Entonces muchos no obedecían sus mandatos. Él también cambió el sistema de elegir al Papa. Antes había sido un voto popular en Italia, pero así las familias más fuertes de Roma controlaban el papado. Y él quería liberar el papado del control de las familias aristocráticas de Roma. Entonces, para él debían ser elegidos por un colegio de cardenales.
Él luchó muchísimo para liberar la iglesia del control del Estado y obtener el derecho para que la iglesia eligiera a sus propios obispos, porque era común, era la práctica común que los reyes, los príncipes, los emperadores nombraban a los obispos. Y tenemos que entender que era importante para los príncipes poderlo hacer. ¿Por qué? Estamos en una situación feudal y el feudalismo no había mucho movimiento social. Era difícil que alguien ascendiera económicamente o socialmente. La iglesia era diferente. Un monje común, corriente, humilde como Hildebrando podría llegar al papado. Y los príncipes y los reyes se aprovecharon de esta movilidad social para como poner un contrapeso contra los nobles. Porque los nobles, ellos obviamente protegían su estatus social, pero ellos podrían utilizar su nombramiento de obispos y de otros clérigos para componer un contrapeso. Entonces era muy importante para los príncipes y los reyes poder nombrar a los ministros y los obispos. Pero obviamente no le convenía a la iglesia. Era como un peón o un juego para los príncipes y los reyes. Él afirmó varias cosas que él tenía dificultad en llevar a cabo, pero pueden escuchar aquí las pretensiones tan altas de Hildebrando. Afirmó que el obispo de Roma era el único obispo universal. Entonces esta contienda con otras sedes pues sigue, pero él ya está diciendo otra vez, el único obispo universal es el de Roma. Que el obispo de Roma tiene autoridad de poner y deponer obispos, que le pertenecía el imperio. O sea, es una pretensión bastante elevada, ¿no? Que le pertenecía a él el imperio. O sea, después de todo, ¿quién ungió a Carlomagno? Pues el Papa. Entonces la idea era que pues el imperio es nuestro y por lo tanto el Papa podría deponer a los emperadores. La iglesia romana, él afirmó, nunca había errado ni podía errar. Y el Papa podía anular los votos de lealtad de los vasallos para con sus señores. Entonces era para pues si un vasallo, un príncipe quería rebelarse contra el emperador, él podía decir, está bien, o sea, ya no, estos votos que tú juraste, no hay problema, yo te libero de esos votos, adelante contra el emperador. Y también él declaró que todos los papas son por naturaleza y por su posición son santos. Entonces, unas pretensiones bastante elevadas, no son nuevas, pero él está tratando de cómo imponer todo este paquete. Hubo muchísimo conflicto acerca de esta cuestión del nombramiento de los obispos entre Gregorio o Hildebrando y el emperador Enrique IV. Es fascinante la historia de Enrique IV y Gregorio y la contienda entre ellos. Y a veces tenía más poder Gregorio o Hildebrando y a veces tenía más poder el emperador. El emperador, pensando que él tenía más poder, él pues iba marchando hacia Roma para enseñar a Hildebrando una lección. Pero como el equilibrio durante su marcha empezó a ir a favor del Papa, entonces más bien el emperador tuvo que estar 3 días tocando la puerta, descalzo, en la nieve, pidiendo audiencia con el Papa. Y luego ya que ganó audiencia con el Papa, pues pidió perdón y el Papa lo perdonó. Y luego salió ya perdonado. El problema es que mientras tanto el Papa había organizado que una dieta eligiera otro emperador. Entonces ya había perdonado al emperador,
pero ya había puesto en moción un movimiento para elegir otro emperador. Y el Papa no detuvo esa dieta. Entonces la dieta eligió a otro emperador, Rodolfo. Entonces ya dos emperadores. Entonces obviamente una guerra civil entre los partidarios de cada emperador. Y luego Hildebrando dijo, él profetizó que este malvado Enrique iba a morir pronto en la batalla. Pero Rodolfo murió en una batalla. Y esto como restó autoridad del Papa a pues, quien había profetizado que Enrique iba a morir. Entonces Enrique marchó a Roma, tomó la ciudad y nombró un nuevo Papa para pues, devolverle el favor. Entonces ya él nombró a Clemente III. Gregorio tuvo que pedir ayuda de los normandos que estaban ahí en el sur de Italia y ellos llegaron a Roma pues para ayudar al Papa, pero lo que hicieron fue saquear y destruir la ciudad de Roma. Gregorio o Hildebrando murió en exilio, habiendo perdonado a todos sus enemigos, menos a Enrique IV y a Clemente III, a quienes él consignó a la tormenta eterna. Su imposición del celibato monástico sobre todo el clero eventualmente prosperó, como bien saben ustedes, hasta la fecha. Pero podemos ver aquí que fue una imposición como a la mitad del camino. Estamos por el año 2000 ahora, entonces está más o menos por el año 1000. Entonces no era la norma, aunque era la práctica en muchas partes, pero no era la norma en la iglesia y hasta la fecha en el Oriente no es la norma. Tuvo algunos resultados muy lamentables, porque había matrimonios legítimos entre sacerdotes y mujeres, y el matrimonio era completamente legítimo. Ellos tenían hijos legítimos de esas uniones, pero ya que prosperó este mandato o esta restricción, tuvieron que destituir a sus esposas legítimas. Y ellas tuvieron que salir pues vistas como si fueran o hubieran sido concubinas o hasta prostitutas. Entonces, pobrecitas, porque ellas no habían hecho nada mal. Y pues hasta la fecha, pues bien saben ustedes que esta prohibición ha causado muchos problemas en la iglesia romana. Entonces, este es el famoso Hildebrando. Ahora otro, Urbano II. Él restauró algo del prestigio al papado y él respondió a una petición del Oriente. El Oriente pedía del Papa en Roma ayuda para recuperar la Tierra Santa. Entonces él predicó la primera cruzada en 1095. Después vamos a hablar de las cruzadas en forma corrida, pero él predicó la primera, Bernardo pues él iba a predicar la segunda. Después de Urbano, y estamos en el año 1099, ascendió Pascual II. Él siguió teniendo conflictos con el emperador. Todavía vivía Enrique IV. Y Pascual, él promovió que el hijo de Enrique, también llamado Enrique, que él se rebelara contra su propio papá. Entonces ya tenemos Enrique IV, Enrique V. Enrique V tiene el apoyo de Pascual para ir en contra de Enrique IV. Y Enrique V y Pascual, ellos llegaron a un acuerdo en el año 1111, o sea, 1111, y un acuerdo muy interesante. Iba a haber una división de Estado e Iglesia.
Y la idea era que la iglesia tenía que entregar todos sus bienes, sus propiedades terrenales que había conseguido desde Carlomagno. Pero a cambio, el emperador y los príncipes ya no se iban a meter en la iglesia para nombrar a los obispos. No prosperó, pues los dos lados eran intransigentes, y el pueblo de Roma no aceptó. Entonces el pueblo de Roma iban a confirmar este acuerdo y el Papa iba a coronar al emperador, pero el pueblo de Roma se rebeló porque obviamente ellos iban a perder mucha autoridad y mucho poder terrenal, los aristocráticos de Roma. Por lo tanto, Enrique V secuestró, o más bien encarceló al Papa Pascual y toda su corte papal, y los llevó, y después de estar encarcelado durante, pues no me acuerdo cuánto tiempo, pero un encarcelamiento pues bastante duro, el Papa concedió otra vez que el emperador nombrara a los obispos. Luego después, pues no siguió bien la relación y aún después de esto, y después Enrique invadió otra vez a Roma. Pascual tuvo que huir y él murió sin haber logrado su propósito de liberar la iglesia del poder de los reyes. Él había, no solamente con Enrique, también con el rey de Francia, también intentó en Inglaterra, pero pues no se pudo, la verdad. Durante su reino, esto es interesante para nosotros, y estamos hablando del año ahí por 1100, durante su reino, el primer obispo para territorio americano fue nombrado, y se llama Erik Gnupsson. Erik Gnupsson fue nombrado como obispo de Groenlandia y Vinlandia. Ahora, hay algo de debate en cuanto a qué exactamente es Vinlandia, pero piensan que Vinlandia es lo que es hoy en día la provincia de Newfoundland en Canadá. Entonces es territorio en América. Entonces interesante, como 4 siglos antes del supuesto descubrimiento de América, pues ya hubo obispo romano, por lo menos tocando algo del territorio. Yo no sé quién vivía ahí, parece que una pequeña colonia de los norteños, los vikingos, pero pues es interesante para nosotros que la iglesia había llegado a tocar territorio americano tan temprano. En el concilio de Letrán, o concilio letrano II, en el año 1123, los derechos del Estado y de la Iglesia se reconocieron. Y temporalmente la relación entre Papa y Emperador se mejoraron. Sin embargo, Inglaterra no era parte del Santo Imperio Romano. La controversia seguía porque Guillermo el Conquistador era un normando, y los que vivían en Inglaterra eran los sajones, los anglos, y Guillermo el Conquistador había ganado allá una importante batalla que le dio la corona de Inglaterra, y él había insistido en seguir nombrando a los obispos. Hildebrando lo toleró, porque Guillermo el Conquistador era reformador. Él quería apoyar otras reformas que Hildebrando quería apoyar. Entonces, como Hildebrando tenía que pues ser un poco político con Guillermo y tolerar que él siguiera nombrando, porque lo que hizo fue nombrar a obispos reformadores. Entonces, pues bien.
Él elevó el arzobispo de Canterbury. Guillermo el Conquistador, elevó arzobispo de Canterbury, y junto con él ellos empezaron a reformar la iglesia en Inglaterra, y la verdad lograron algo para hacerla más sólida. Guillermo II nombró como obispo de Canterbury un señor Anselmo. Vamos a hablar después acerca de Anselmo. Y Anselmo fue de lo que llamamos ahora Italia, pero llegó ahí a ser el arzobispo en Inglaterra. Sin embargo, después las relaciones entre Anselmo y Guillermo II, y el que siguió a Guillermo II fue Enrique I, se deterioraron. Durante el reino de Enrique II, entonces tenemos Guillermo I, el conquistador, Guillermo II, luego Enrique I, Enrique II. A lo mejor han escuchado del arzobispo Tomás Becket. Él fue asesinado durante el reino de Enrique II. Entonces, pues las cosas no iban todo bien ahí en Inglaterra tampoco. Después de un tipo de reforma, pues otra vez problemazos ahí entre rey y obispo, o arzobispo en este caso. Papa Inocencia. Ya estamos como llegando al otro siglo, estamos en 1198, cuando empezó su papado, Inocencia III. 1198, entonces Inocencio, gracias, tercero, 1198 a 1216. Okay. Entonces un reino bastante largo, 18 años, ¿no? Él declaró, y podemos nombrar a Inocencio como el apogeo del poder papal. Él declaró que el Papa ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. Es inferior a Dios, pero superior al hombre. Es juez de todos, mas no es juzgado por nadie. Entonces sus pretensiones bastante elevadas. Él utilizó con mucha efectividad la excomulgación, el interdicto, que interdicto es como una excomulgación de una ciudad, digamos, o de una región, decir, pues, los sacramentos no valen en esa ciudad, que es un gran problema para el pueblo creyente. Otros medios también utilizaba para manipular la política de Alemania, Francia e Inglaterra. Él gobernó directamente a Roma e hizo decretos para todo el imperio. Entonces ahora podemos ver en este balance, pues a veces el emperador más fuerte y a veces el papa. Por ahora con Inocencio, pues el papa tenía la ventaja. Él utilizó la fuerza militar para exterminar a los que consideraba herejes, y vamos a ver que algunos de los herejes eran reformadores, pero fuera del visto bueno de la iglesia. Hubo un grupo de albigenses, vamos a hablar de ellos creo que en 8 días, porque eran como proto-reformadores. Él los exterminó básicamente en el sur de Francia con fuerza militar. Él convocó el concilio de Letrán IV en el año 1215, que trataba de abarcar toda la vida de la iglesia, requiriendo la confesión y la comunión anual. ¿Les suena? Pues todavía es la norma en la iglesia romana. Y usando la palabra transubstanciación por primera vez en un documento oficial.
Entonces, había sido la práctica, había sido la idea, pero ahora llegó a ser la doctrina oficial. Promovió la Cuarta Cruzada, la cual capturaron, como no prosperaron en la Tierra Santa, de regreso atacaron la ciudad de Constantinopla. Entonces, piénsenlo, o sea, Constantinopla había pedido ayuda de los papas que les ayudaran a recuperar la Tierra Santa. Llegaron a la Tierra Santa, no prosperaron, de regreso decidieron tomar la ciudad de Constantinopla. Y lo que hicieron ahí, esto fue en el año 1204, ellos impusieron sobre Constantinopla el imperio occidental y la iglesia latina sobre la sede de la iglesia oriental. Obviamente esto no cayó nada bien con los cristianos orientales. Esto duró hasta el año 1261. Entonces, 1204 a 1261, el occidente controló la sede del oriente. Y el efecto fue dañar aún más la relación entre Oriente y Occidente, y también debilitó a Constantinopla, preparando para su caída ante los turcos más adelante. El poder, la centralización, la opulencia de la iglesia romana bajo Inocencio, todo esto provocó algunas reacciones como proto-reformadores que anticipaban la reforma protestante en el siglo XVI. Ahora el Papa Gregorio IX, sus fechas 1227 a 1241, es Gregorio IX. 1227 a 1241. Él estableció la Inquisición, porque en esa época había grupos que querían reformar la iglesia. Algunos de los grupos con ideas pues que la iglesia decidió que eran peligrosas, que eran heterodoxas, y él quería pues exterminar a estas herejías, y la idea era restaurar, al principio la idea era restaurar a los herejes a la comunión con la iglesia madre. Pero pues esta Inquisición cayó en muchos abusos y muchos murieron a causa de ella. El papado de Bonifacio VIII, estamos brincando algunos, o sea, no estamos mencionando toda la lista, pueden ir al internet y consultar toda la lista, estamos buscando los más destacados. Bonifacio VIII, 1294. ¿Qué dice? Dije octavo, 1294 a 1303. Si Inocencio marcó el apogeo, pues Bonifacio VIII, su reino marcó un gran decaimiento del poder del Papa. Francia ejercía mucho poder sobre la iglesia, y el rey Felipe de Francia encarceló brevemente a Bonifacio en el año 1303, el último año de su reino. Entonces terminó pues siendo encarcelado su último año. Después, el rey francés trasladó la sede de la iglesia romana a Avignon, en Francia, para pues mejor controlar la iglesia. Entonces ahora podemos ver quién tiene el poder. Y duró en Francia de 1305
a 1378. Más o menos 70 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron los judíos en Babilonia? 70 años. Por eso, ese periodo se llama el cautiverio babilónico de la iglesia, porque ahí estuvo cautivo en Francia, y los papas eran títeres del rey de Francia. Gregorio XI, él volvió a Roma en el año 1378 y él murió poco después. En ese mismo año los cardenales eligieron a Urbano VI en Roma. Entonces ya pues Gregorio XI, él muere, Urbano VI, pero Urbano VI empezó a actuar en una forma irracional. O sea, parece que no era una persona estable mentalmente o emocionalmente. Luego los cardenales anularon su elección y eligieron a Clemente VII, un francés que fue coronado como papa en Aviñón. Ok, pero Urbano, entonces tenemos Urbano VI en Roma y luego Clemente VII. Entonces Urbano VI y Clemente VII. Bien, ok, él está en Roma actuando raro y Clemente está en Aviñón. Pues él no se jubiló, o sea, no se retiró, entonces ya tenemos dos papas. Y los dos se excomulgaron mutuamente. Entonces ya dos papas y dos papas excomulgados. Luego, los cardenales... los dos murieron. Perfecto, ok, no hay papa. Los cardenales romanos eligieron a Bonifacio IX y los cardenales franceses, ellos eligieron a Benedicto XIII. Siguen con dos papas. Ok, ahora estamos en el año 1409. Los cardenales franceses y romanos dicen, esto no está bien. Vamos a reunirnos, vamos a hacer un concilio y vamos a decidir este asunto. Entonces, en 1409 convocaron el concilio de Pisa. Depusieron a los dos papas e eligieron a un nuevo, Alejandro V, teniendo como resultado tener 3 papas, porque estos no iban a renunciar. Entonces lograron, en lugar de ya resolver el asunto, ya hay 3 papas, cada uno considerándose legítimo. En el año 1414 llamaron otro concilio en Constanza para decidir entre los 3 papas. Todos fueron depuestos y eligieron a otro, Martín V, en el año 1417. Entonces este concilio duró 4 años, 1414 a 1418. Y en 1417 ellos por fin ya depusieron a los 3 y eligieron a un nuevo Martín V. Otra cosa que hicieron, y esto básicamente ya funcionó, ya no, o sea, no hubo 4, no, o sea, ya pudieron ya tener un solo papa. Pero lo que hizo en ese concilio fue muy interesante, porque el concilio se declaró la máxima autoridad en la iglesia.
y es un concilio reconocido por la Iglesia Católica Romana. En ese concilio, el concilio dijo que el concilio mismo de todos los obispos es la máxima autoridad. Y ellos eligieron a Martín V. Pero inmediatamente Martín V, llegando al papado, y todos sus sucesores intentaron socavar el trabajo de los concilios y restaurar al papado su poder perdido. En ese concilio también hicieron algo lamentable. Hubo un reformador, Juan Hus, H-U-S, de Bohemia. Y Juan Hus, por todo un siglo, anticipaba la reforma protestante, y él predicaba muchas cosas que Martín Lutero iba a descubrir un año o un siglo después. Y ellos prometieron a Juan Hus salvoconducto. El emperador le prometió salvoconducto. Llegando allá al concilio, lo condenaron y lo quemaron vivo. Y el emperador razonó diciendo, no hay que quedar con lo dicho con un hereje. O sea, no tienes que ser fiel con un hereje, porque ya es un hereje, y lo quemaron. La resistencia de los papas a los concilios y la resistencia de los papas y los concilios a los reformadores que querían hacer una reforma bíblica, efectivamente detuvieron el impulso reformador de la Iglesia y preparó el camino para lo que es, un siglo después, la reforma protestante.